Continuamos con los trabajos que convoca este seminario Diálogos para la Justicia Abierta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su presencia y vamos directamente a la mesa número 8 de este seminario denominada Participación Ciudadana y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es un honor que nos acompañe el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Poiré Romero. Damos la más amplia bienvenida a la directora de Estrategia en Curo Legal, la licenciada Nicole Bradick. Asimismo, damos la más cordial bienvenida al experto en Gobierno Abierto, el maestro Andrés Hoffman. Es un honor y un placer, como siempre, recibir al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Para moderar esta mesa se encuentra quien es el director general de Estrategia Electoral. Se trata del maestro Arturo Espinosa Silis. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro moderador, me permito dar lectura a una breve semblanza. Arturo Espinosa Silis es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Justicia Electoral y en Derecho Electoral, estudió argumentación jurídica en Flaxo y análisis político en el CIDE. Es profesor de Derecho Procesal Constitucional en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana. También es profesor de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente, como les decía hace un momento, es director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Opinión y Reflexión Permanente en temas electorales. Adelante, señor moderador, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Lucy. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la mesa sobre participación ciudadana y uso de las TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Y me da mucho gusto saludar a nuestras ponentes y nuestros ponentes del día de hoy. Voy presentando a cada uno conforme va a participar y habrá una exposición inicial de 15 minutos por cada participante y al final un espacio para preguntas y respuestas. Es un seminario de justicia abierta y creo que tiene que haber interacción. Va a comenzar Nicole Bradick, directora de curso Curo Legal. Ella es directora ejecutiva y fundadora, abogada litigante de la Red de Abogados Nacionales Custom Counsel, red que posteriormente fue adquirida por Curo Legal. En el desempeño de sus funciones se encarga de diseñar y construir tecnología con el objetivo de hacer más eficiente el quehacer de los abogados, así como lograr una mayor accesibilidad en la ley. En la esfera de interés de Bradick se encuentran temas relativos a la evolución del mercado legal, la transformación del modelo de negocios de los burós legales, así como la tecnología que permite a los abogados mejorar su desempeño, hacerlo más rápido y económico. Nicole Bradick ha escrito en revistas y periódicos de alcance nacional. Asimismo, ha participado en numerosos eventos nacionales sobre derecho y tecnología. En 2012 fue nombrada Legal Rebel por el periódico ABA, debido a sus investigaciones en las áreas de la tecnología en el derecho. Actualmente, como ya mencioné, es directora de estrategia en Curo Legal. Nicole, please. Thank you so much. Muchas gracias. And thank you so much for having me here. It's such an honor to be here to speak to you all. I've learned so much over the last day of your perspective on open justice, and it's been very valuable to me, so I hope that the U.S. perspective is also hopefully valuable to you. And my talk today is going to be a little bit different, I think, than some of the things that we've been talking about. I'm going to focus a bit more broadly on the U.S. experience of how to use technology to make the law more accessible para que la ley sea más to everyday accesible citizens.
para los ciudadanos. Va a ser un poco más amplio y espero que sea útil. Y voy a compartir la información de contacto de correo electrónico. Me encantaría hablar con ustedes posteriormente. Si les parece interesante mi presentación y quieren seguir hablando conmigo, con mucho gusto. Entonces, mi empresa se llama Curo Legal. Somos un laboratorio de innovación para la industria legal en los Estados Unidos. Creemos que muchos problemas que se enfrentan en la industria se pueden resolver a través de diseñar procesos, manejar los problemas actuales. Son problemas de diseño y la tecnología es muy importante para resolver algunos de estos problemas. No va a resolver todo, pero tiene un gran impacto, así que hemos desarrollado aplicaciones personalizadas para web y portátiles. Vemos que todo esto es una pieza de rompecabezas para mejorar el sistema jurídico en su totalidad. Voy a hablar un poco acerca de datos de los Estados Unidos en acceso a la justicia para que entiendan de dónde venimos. Este es el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos y lo primero que se menciona es establecer la Constitución principal es establecer la justicia. Y creo que es muy importante que se considera un dictamen fundamental de nuestro sistema. Es fundamental la justicia, pero no hacemos un buen trabajo en Estados Unidos de establecer este acceso a la justicia. El proyecto de justicia mundial es un estudio del score is a 0.74, which isn't bad, although when you compare it to other similarly situated countries, it's not very high. The most notable statistic, I think, for this group is the accessibility and affordability factor score. So our overall score, it's kind of dark, you can't see, but our overall score is 0.74, but on accessibility and affordability, we're only at 0.41. So this is a problem that we're trying to tackle every day, and we're working hard to solve these problems. So and this accessibility and affordability factor is substantially lower than other scores the U.S. has in rule of law. So in the U.S., En Estados Unidos, es un estudio que se hizo en el 2014, aunque 66% de los norteamericanos en un periodo de 8 meses tuvo algún problema civil, solamente 15% de las personas que tuvieron un problema buscaron algún tipo de asesoría y no se trata solamente con un abogado, sino otro tipo de ayuda a la gente. Entonces, no va a buscar ayuda en el sistema para resolver sus problemas. En Estados Unidos hay un malentendido que razón de esto es porque los abogados son caros. Y yo creo que todo el mundo tiene la impresión de que Estados Unidos tiene abogados muy caros y les aseguro que los abogados corporativos son muy caros y se les paga mucho dinero. Pero si vemos esto, de hecho esa no es la razón principal por la que la gente no tiene acceso al sistema de justicia. La razón principal es porque creen que no es necesario que recibir consejo. La gente no tiene que el problema que enfrentan es un problema legal o un problema que tenga un remedio legal. Entonces quizás no tengo dinero porque no tengo dinero porque perdí mi empleo. ¿Y por qué perdí mi empleo? Bueno, pues porque me discriminaron de manera injusta. Mucha gente está en salida si quiere obtener ingresos para resolver sus problemas de vida. Y pueden ver aquí que no saben que contratar un abogado sería marcar una diferencia. Piensan que es estresante buscar ayuda. Ya hay otros problemas aparte que sean caros los abogados. La tecnología y el acceso a la justicia son las siglas que usamos A2J, tecnología para acceso a la justicia. Aquí la tecnología es muy importante porque un abogado solamente puede ayudar a un número limitado de personas a la vez, pero con la tecnología podemos llevar el conocimiento legal para servir a miles de personas en una manera barata. Entonces, creemos mucho en la capacidad de la tecnología para llevarle la ley a todos los ciudadanos. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que está pasando en la asistencia legal o en las tecnologías A2J en Estados Unidos. Creo que el que reconoce la gente más y ni siquiera lo piensan es el acceso a la justicia. Me brinqué un poco, perdón. Entonces hay 3 formas principales en las que la tecnología está llevándole la ley a todos.
los sistemas expertos, esta idea de que la ley es un código, entonces la mayor parte de la ley está estructurada. Si tu respuesta esto es sí, entonces vas a esta pregunta que está aquí, si la respuesta ahí es no, eso determina tu remedio legal, determina si tienes alguna referencia. La mayor parte de las leyes se pueden desglosar en un cierto tipo de lógica. Entonces, mucho software reproduce la actividad que hacen sus abogados. Si alguien viene a su oficina, a su despacho, ellos te preguntan acerca de tu vida y aplican sus hechos a una serie de leyes o reglamentos. Hay mucho software que reproduce esto y, de hecho, automatiza mucho del trabajo que hacen los abogados. La automatización documentada es un área enorme para la tecnología legal. Como abogados de una empresa pequeña pasamos mucho tiempo trabajando con documentos, formatos de migración, formaciones corporativas, y hay mucho software, creo que se usa para automatizar, para que una persona pueda crear sus formas solos, sin un abogado. Este software ayuda mucho a los abogados porque ellos sienten, les molesta a los abogados porque sienten que les está quitando su pan. Desde mi perspectiva, es bueno para la justicia global. Los abogados tienen mayor valor que llenar formatos, y entonces si la tecnología lo puede hacer, pues vamos a hacerlo, llevárselo a las masas. Y la nueva que vemos frecuentemente son chatbots. Piensen en alguien que entra en Facebook o que va a una aplicación web y hace preguntas y recibe respuestas para hacer triage en un problema, encontrar una resolución correcta. Estamos recibiendo un gran uso de este sistema. Facebook ofrece plataformas donde es fácil crear chatbots. Hay herramientas que crean los sistemas expertos. Las barreras de entrada es muy baja. Para darles algunos ejemplos, la cuestión legal, LegalZoom es el que conoce mucha gente, es una corporación enorme, pero fueron de los primeros en tomar el sistema experto y automatizarlo por $69. Alguien puede crear este sistema, es muy fabuloso. No hay que pagar miles de dólares, y esto molesta a muchos abogados que son abogados de formación corporativa, pero para la justicia, para hacer que la ley sea accesible, para que alguien pueda obtener su testamento y no tener que ir con un abogado, creo que el impacto es enorme. Esto es probablemente el chatbot más famoso allá afuera. Do Not Pay fue uno que tuvo mucha fama mundial por luchar contra las multas en el Reino Unido. Entonces te entrabas a este chatbot, llenabas formas y podías disputar una multa. Y la mayoría de las personas normalmente no van a contratar un abogado para reclamar una multa, y entonces esto es bastante accesible. El mismo desarrollador que estudió en Stanford, de hecho, armó uno que ayudó a los que buscaban asilo en Estados Unidos. Un chatbot los ayudaba, creó esta app, y hay gente que decía que un chatbot no es tan bueno para manejar algo tan complejo como una solicitud de asilo, pero bueno, es no abogado o tener una tecnología, una plataforma que posiblemente te pueda dar la misma ayuda que un abogado. No se trata de lo que es mejor para la justicia, sino para la justicia y la accesibilidad. Hemos visto muchos también startups en Estados Unidos, startups de tecnología, abogados jóvenes se enfocan en startups. He visto esta que me gusta mucho, ayuda a las organizaciones de apoyo legal, que da casos de pro bono a abogados para que ellos puedan dar sus servicios gratuitamente. Entonces canaliza muchos de esos casos y mide el impacto de los esfuerzos pro bono de estos abogados. También hemos visto abogados creando sus propias apps móviles. Esta es una que se llama Unconvicted. Un abogado penal creó esta app para ayudar a alguien a identificar si su historial
delictivo puede ayudar a alguien. También es una herramienta muy útil para los abogados de los delincuentes y también ayuda a llevar la ley a la gente en una interfaz muy sencilla, muy fácil de utilizar. Me pidieron que hablara un poco acerca de los proyectos en los que mi compañía está trabajando. Quería resaltar este proyecto. Cuando vieron los datos que mostraron que una de las mayores razones por las que las personas no están contratando abogados es porque ni siquiera saben que tienen un problema legal, nuestro problema de acceso es que la gente no sabe que su problema es un problema jurídico, legal. Entonces estamos creando la contraparte al sistema de salud. Por ejemplo, cada año vas al médico, revisan tus problemas, ven si tienen problemas que ni siquiera sabes que tienes y aplican un remedio. Estamos creando una aplicación que va a ayudar a la gente a resolver problemas en su vida. Tiene problemas familiares o domiciliarios. Si tienen problemas que ellos ni siquiera saben que tienen y que son problemas legales. Por ejemplo, esta persona llegan al final de este cuestionario muy sencillo, lenguaje muy sencillo, les dice, oye, tal vez puede que estés sufriendo de discriminación en el trabajo o que te hayan despedido injustamente, cosas que ni siquiera saben. Y va a ser muy fácil para la persona seguir los pasos de cómo hacer algo al respecto de lo que acaba de pasarle, pensando que la mayoría de los estadounidenses no van a contratar a un abogado para sus problemas legales. Queremos darles herramientas para que puedan hacer esto de manera competente ellos mismos. Este es solo un diseño, está siendo desarrollado, pero imagínense automáticamente llenar un formato que se le puede mandar a tu empleador acerca de un problema que estás viviendo. Entonces eliminamos mucha fricción que alguien podría enfrentar protegiéndose a sí mismo. Entonces también tenemos otro proyecto para las víctimas de delitos de odio. Los delitos de odio han crecido mucho en Estados Unidos. Si alguien ha sido una víctima de un delito de odio, puede que no confíes en tu policía local por distintas razones. Puede que tu estatus migratorio esté siendo cuestionado y se me está acabando el tiempo. Entonces tenemos una aplicación que va a ayudar a alguien a identificar si ha sido víctima de un delito de odio y le vamos a dar los pasos a seguir. Y si no quieres hablar con la policía, está bien, entendemos eso, ve al siguiente recurso. Es muy fácil para que alguien entienda cuáles son sus opciones. Ya que no tengo mucho tiempo, rápidamente quiero hablar acerca del sector público. Me están diciendo que me tarde tanto como quiera. En Estados Unidos tenemos la Corporación de Servicios Legales. Es una organización con fondos federales que da fondos a las organizaciones de servicios legales para los estadounidenses de bajos ingresos, pero una de las cosas importantes que hacen es dar tecnología y subsidios a organizaciones legales para que creen estas tecnologías que están ayudando a tener mayor acceso. El presupuesto que propuso Trump es de $0 ahora. Ha recibido bastante apoyo por décadas porque antes de la administración Trump era de $385 millones este presupuesto. Pero bueno, este es un ejemplo de Illinois Legal Aid Online, es ayuda legal de Illinois en línea. Y esta le da ayuda a la gente de Illinois con acceso, recursos y cosas que se basan en su ley estatal. Y los sitios como este de verdad van a tener muchos problemas si no reciben recursos ahora. Y también tenemos problemas con las cortes estatales o tribunales estatales. No hay uniformidad y los estados que sí tienen uniformidad en sus tribunales tienen sistemas muy malos que no son muy amigables con los usuarios y es algo muy difícil para los litigantes que se representan a sí mismos y no estamos utilizando bien la resolución de controversias en línea, aunque tenemos una plataforma en línea que se lanzó en Estados Unidos. En Estados Unidos, 60% de los litigantes civiles se representan a sí mismos, pero les dificultamos muchísimo la vida. Tenemos formatos muy complicados, sistemas muy complicados y los sistemas electrónicos que existen en realidad no son muy amigables. Y lo único que quiero hablar muy rápido es que, aunque sea muy oportuno, tal vez no es mucho de mi tema, pero es bueno para el tema de
esta conferencia. Salió en el New York Times hace 2 días. Hay tribunales estatales que están utilizando un sistema, una tecnología que cuando alguien ha sido acusado por cometer un crimen y pueden ser sentenciados, pueden poner información acerca de esa persona y determina el nivel de riesgo. Es una herramienta de evaluación de riesgo. Suena como una cosa buena si creemos que elimina el sesgo de ese juez en particular, pero hay un caso ahora mismo y un acusado delincuente trató de ver el algoritmo para ver qué sesgo pusieron los desarrolladores en el sistema y el tribunal le dijo, no tienes acceso a te vamos a dar acceso a tu riesgo, al resultado, pero no te vamos a dar el algoritmo. Entonces, cuando estamos hablando de problemas de justicia abierta y tribunal abierto, es un tema que da miedo y cuando pensamos en el futuro del aprendizaje de las máquinas y que ellas puedan sentenciar, es algo más aterrador, porque no es algo transparente para nada, porque es un algoritmo que no es transparente. En Estados Unidos, mi esperanza es que automaticemos las cosas que hacen los abogados. Creo que el 70% de lo que los abogados hacen puede ser automatizadas de cierta forma y eso de verdad permite que los abogados se dediquen a lo que se deben dedicar. Quisiera ver más aplicaciones que se puedan utilizar. Muchas aplicaciones están siendo creadas. Todos los días escuchamos acerca de un producto nuevo que busca hacer las cosas más accesibles en Estados Unidos, pero normalmente son inútiles. Y desde mi perspectiva, si vas a crear un software y no va a ser sencillo ni fácil de usar, especialmente cuando estamos pensando en usuarios de bajos ingresos, probablemente mejor no la hagas. Entonces, vamos a enfocarnos en un mejor diseño. Y accesibilidad, por último, no hay suficiente enfoque en accesibilidad, en el lenguaje en Estados Unidos. Muchas de esas cosas no se pueden traducir. Por ejemplo, hay veces que se pueden traducir al español, pero no están pensando mucho en la accesibilidad de otros lenguajes. Y también queremos que las cosas sean accesibles en un teclado y que sea también legible a nivel de lectura de cuarto de primaria. Entonces vamos a enfocarnos más en la calidad de los productos en el futuro. Muchas gracias. Thank you, Nicole. Muchas gracias. Muy interesante el uso de la tecnología para acceder a la justicia, para acercar la justicia a las personas. A continuación, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Alejandro Poiré, quien desde septiembre de 2016 es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey. Anteriormente se desempeñó como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de 2013 a 2016. Es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Ha sido profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, profesor investigador visitante en el Hoover Institution de Stanford, profesor y jefe de Departamento de Ciencia Política del ITAM, y ha cumplido estancias en el MIT y la Universidad de California en San Diego. En cuanto a su práctica docente, actualmente imparte el curso de Elección Pública e Instituciones Políticas Comparadas y junto con Jesús Silva Gerson Márquez, de Ética en el Ejercicio del Liderazgo Público. Ha sido también consultor internacional en Excelencia Gubernamental, Migración y Seguridad. En el servicio público ha sido funcionario en la Autoridad Electoral Federal en México, asesor en el INEGI y en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Fungió, entre otros cargos, como secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad. Adelante, doctor Poiré. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y particularmente al magistrado Reyes Rodríguez la invitación a este foro de justicia abierta. Realmente es notable que sea en este espacio en donde estemos hablando de temas que auténticamente son de frontera para la aplicación del derecho, para el acceso de los ciudadanos al derecho y para la modernización en alguna medida de la relación entre los ciudadanos y el poder a partir ni más ni menos que de un órgano jurisdiccional en materia electoral. Y quizás no es novedoso porque en alguna medida ha sido el ámbito electoral uno de las fuentes más importantes de innovación y de transformación en nuestra forma de ver el entorno jurídico en nuestro país. Voy a hacer una reflexión un poquito general respecto a el reto que enfrentamos en una perspectiva de apertura
y de transparencia en materia de acceso a la justicia o de la justicia en general, por un lado, y por otro lado, lanzar un par de ejemplos puntuales que creo que nos van a mostrar los extraordinarios retos que todavía tenemos por delante, particularmente cuando vemos ejemplos tan notables como los que nos acaban de mostrar Nicole en esta primera parte de este panel. Estoy consciente además de que estamos ante el reto extraordinario de ser lo único que media entre la ponencia del ministro José Ramón Cosío, su conferencia magistral, además que acabamos de comer, entonces trataré de ser breve y en la medida de lo posible ameno. Lo más interesante bueno, no lo más interesante, pero una cosa interesante que acabo de escuchar es esta última reflexión que nos hace Nicole respecto al hecho de que un acusado no conoce el algoritmo y entonces le aterroriza a Nicole la falta de transparencia en el uso del algoritmo y cómo eso le genera un perfil de riesgo. Bueno, yo creo que esa es la realidad de cualquier mexicano ante el entorno jurídico al que se enfrente, sea el que sea, no solamente un acusado, ya no digamos un pobre ciudadano que pone su JDC y espera que algún algoritmo jurídico transparente, por supuesto, le permite el acceso a la justicia. Pero siendo eso y teniendo el acento de lo que está poniendo Nicole y el dilema que está enfrentando es el de la certeza. Y creo que voy a regresar a ese dilema, principio electoral por excelencia en nuestro país, bueno, en fin, de nuestro entorno jurídico más ampliamente, pero quiero regresar a ese después de mencionar algo que es un poquito más importante en una primera instancia, que es lo fácil. ¿Qué es lo fácil hacer en materia de uso de las tecnologías de información y el acercamiento a la justicia y el acercamiento al ejercicio de los derechos? Pero lo fácil es que se transparenten las decisiones, lo fácil es que tengamos los diálogos y los argumentos de las ponencias y que se hagan públicos. Lo fácil probablemente también es la sistematización de los argumentos que se están llevando a cabo no solamente en las sentencias o en la jurisprudencia, sino de manera más amplia en todos los argumentos que se hacen en cada uno de los organismos públicos locales electorales y también, por supuesto, en el seno del Consejo General y también en la Junta General Ejecutiva y en las distintas salas del tribunal, y la sistematización de esa información, un paso más allá de lo que ya se hace ahorita, que es juntar la información en las sentencias en un sitio que funciona muy bien desde hace muchos años, del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo fácil, aunque todavía nos falta, es la integración de bases de datos, lo fácil es la georreferenciación de esas bases de datos, lo fácil es la vinculación de esas bases de datos con todo lo que está haciendo INEGI, la apertura de esas bases de datos a montones de emprendedores sociales y hackers cívicos y emprendedores públicos que están desde distintas instancias tratando de generar inteligencia para acercarse al proceso electoral. Lo fácil es incluso también, creo yo, lo que ya nos muestra Nicole, no porque sea trivial, sino porque ya se está haciendo en otros lugares del mundo, que es la robotización o la automatización de la información disponible o incluso de la presentación de recursos ante la autoridad. Es decir, ¿por qué no los cientos de JDCs que se están haciendo todo el tiempo se pudieran hacer con bots o con chats como los que nos está presentando? Todo eso está muy bien. Sin embargo, todo eso, siendo pertinente, siendo relevante y siendo todavía algo que no tenemos, creo que va a ser insuficiente para alcanzar una meta que creo que es la que se busca en el último de los casos con esta iniciativa de mayor apertura y mayor transparencia y mayor cercanía y uso de las tecnologías de información, que es la legitimación del ejercicio jurídico, la legitimación en el último de los casos del poder estatal. Esa es la pregunta, creo yo. ¿Cómo logramos que estas tecnologías de información, paralelamente a que hacen que estos instrumentos sean más eficientes y más accesibles, nos generen también más confianza, nos generen también un mejor entendimiento, nos generen también mayor probabilidad de acceso a la justicia? Y aquí hago una pequeña desviación. Todo el mundo sabe usar Shazam, supongo. ¿Quiénes de ustedes han usado Shazam? La cosa esta de… Ok. Es una aplicación muy sencilla, buena, normalmente usada en lo que mis amigos regiomontanos dirían son los viernes chilangos, ¿no? Después de la tercera o cuarta cubita. ¡Ay, esa rola me gusta! Y entonces usamos el celular para ver cuál es y guardarla en la lista, etcétera. Exacto, y así como dice el magistrado, nos acercamos a la bocina porque pues, estamos en un lugar escandaloso. Bueno, Shazam funciona
y ha crecido porque tiene dos cosas muy sencillas. Primero, porque nos ofrece un servicio. Es algo que queremos. Queremos saber cómo se llama esta rola, ¿no? Y si la canta Enrique Iglesias o Maluma, ¿no? Perfecto. Nos cumple un servicio. 1, 2, funciona. Cuando no era tan buena la señal, cuando no es tan buena la cercanía, cuando está caída la red, lo que sea, no funciona. Sin embargo, en los últimos años, Shazam se ha convertido en un instrumento, como muchos otros, pensemos en Amazon, pensemos en Airbnb, pensemos en Uber, todas estas tecnologías de información que se han hecho de un uso masivo, cumplen con dos características. 1, funcionan, 2, nos ofrecen un servicio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles de estas características son fácilmente transferibles, o al menos en principio transferibles, de un ámbito comercial como es este, al ámbito del acceso a la justicia, específicamente en materia electoral? Ya nos dio Nicole algunos, pero yo quisiera poner un dilema y presentarle un dilema, porque es precisamente esta comunidad especializada en este tema y son precisamente estos diálogos en los cuales tenemos que plantear la frontera de donde estamos y cuáles son los cambios que tenemos que empezar a vislumbrar para poder acceder a este nuevo espacio de mucho mayor transparencia y mucha mayor utilización del acceso a la justicia. Les pongo dos ejemplos, uno relativo para entrar a materia electoral a topes de gasto de campaña y otro a validación de identidad. La Sala Superior de este tribunal ha dicho que para poder considerar los gastos de campaña se tiene que cumplir con 3 requisitos. Esto es una jurisprudencia del 2015. Se tienen que acreditar en forma simultánea, lo tiene que verificar la autoridad fiscalizadora. Primero, la finalidad del gasto, es decir, que genere un beneficio a un partido político. Segundo, la temporalidad, es decir, que esto está ocurriendo durante el periodo de campañas pertinente. Y tercero, que esto sea en un ámbito territorial específico, es decir, que tenga como objetivo incidir en el resultado electoral, que se esté dando en cierto periodo y que se esté dando en cierto espacio territorial. Perfecto. Pues a mí se me ocurre que no estamos tan lejos de un momento en el cual, gracias a estos instrumentos que todo el mundo tiene y gracias a una nueva forma de utilizar la información que se puede generar a través de estos instrumentos, sea mucho más certera la posibilidad de un ciudadano de denunciar toda una serie de irregularidades en materia electoral. Pero los límites no son sencillos de cumplir. ¿Por qué? Porque se tendría que acreditar estos elementos, entre otros. Y la pregunta es si somos capaces, desde el punto de vista no solamente del software que queremos armar, sino de la forma de interpretar y de la forma de sugerir de este órgano, el tribunal, y desde luego los órganos administrativos y los legisladores, cómo tendríamos que empezar a adecuar nuestro marco normativo para poderlo lograr. Porque si estamos de acuerdo en que se tienen que cumplir ciertas normas electorales, por ejemplo, los topes de gasto de campaña, pues tendríamos que ofrecerle al ciudadano no solamente el placer de poner una cosa que parece una violación a una norma y poderla subir y viralizar en las redes, sino que además que sea eventualmente utilizable bajo un principio de certeza. No está fácil, pero hay que construirlo. Y la pregunta es si vamos a ser capaces de hacerlo. Y eso, aún el tema de los topes de gasto de campaña, y quiero decirlo desde ahorita, yo no estoy para nada de acuerdo con cómo funciona nuestra normatividad en la materia, pero si es la que existe, hay que hacerla cumplir y nos da una oportunidad para que los ciudadanos participen de ella. Si en ese tema de topes de gasto de campaña no es sencillo, déjenme ponerles uno un poquito más sencillo, en principio, que es el que se refiere a la certificación de identidad, por ejemplo, para candidaturas independientes, para iniciativas ciudadanas, etcétera. Yo participé muy activamente en la iniciativa de Ley 3 de 3. Para participar en esa iniciativa de Ley 3 de 3, pues teníamos que rellenar formatitos prehechos por la autoridad electoral, en donde se tenía que rellenar cada uno de los cuadritos. Cuando, por santo Dios, para utilizar cualquiera de estas aplicaciones de las que les estoy hablando, Uber, entre otras, o el cine que utilizamos aquí, basta con sacarle una fotografía a nuestra tarjeta de crédito. ¿Por qué no sacarle una fotografía a nuestra credencial para votar? ¿Y por qué no encontrar mecanismos que nos permitan garantizar la certeza de que eso se está utilizando debidamente y en esa medida
permitir que las tecnologías de información sí sean ese puente entre el ciudadano y la autoridad. No solamente para el caso de quien quiere presentar un JDC, sino para todos aquellos ciudadanos que quieren acercarse a la vida pública. Y por supuesto que eso probablemente implicaría modificación a los criterios jurisprudenciales que se están emitiendo o incluso a los criterios normativos. Pero si esas recomendaciones y esas ideas no salen de un foro como este, me pregunto entonces, ¿de dónde saldrán? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Poiré. Creo que es muy claro, no solo se requiere transparencia, se requiere innovar y se requiere que lo que se haga sea útil, ¿no? Y hay mucho que hacer en temas electorales. Daré a continuación el maestro Andrés Hoffman, le daré el uso de la palabra. Él es experto en diseño y ejecución de planes y programas asociados a gobierno digital, gobierno y datos abiertos, transparencia, innovación y gestión pública, así como de la gobernabilidad de estas iniciativas. Es conferencista, escritor y editor. Fue subdirector de la revista Nexos y coordinador del programa de televisión Zona Abierta. Fundó y dirigió la plataforma Política Digital. También fue asesor en la coordinación de la Estrategia Digital Nacional y en la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el IMSS, así como en el INEE, donde atendió temas relacionados con gobierno y datos abiertos. Ha sido profesor y coorganizador de cursos internacionales sobre gobierno abierto en la CEPAL. También formó parte del equipo que fundó el periódico La Jornada y fue corresponsal de ese diario en Santiago de Chile. Cuenta con una maestría en comunicación por parte de la Universidad Iberoamericana, estudios en posgrado en Antropología Social en la UNAM y una licenciatura en Antropología y Letras y en Literatura Española por la Universidad de las Américas en Puebla. Adelante, maestro Andrés Hoffman. Muchas gracias. Quiero partir por dar las gracias al magistrado Reyes y al Tribunal Electoral por la invitación. Me honra mucho y, de nuevo, pues, un millón de gracias. Para los que hemos estado aquí 2 días, ha habido una especie de tsunami, por llamarlo de algún modo, de información, de información respecto al tema de justicia abierta muy grande. Ha habido mucha información de todo tipo. Entonces, lo que yo he querido hacer es tratar de tratar de ordenar un poco lo que ha pasado y bueno, desde mi perspectiva modesta, ver si esto que viene hace un poco de sentido. El tema principal, el tema de justicia abierta, como se ha venido tratando, proviene de esto que se ha llamado gobierno abierto. Y el gobierno abierto, que ahora se habla ya de Estado abierto, se habla de Parlamento abierto, se habla de justicia abierta, etcétera, pero proviene de una… Quisiera ver la presentación. Ahí está. ¿Cómo le hago? Pues para el otro lado. Esa. Quiero partir entonces con esta explicación mínima que consiste en lo siguiente. ¿En qué consiste una institución abierta? Tomado esto de lo que es la filosofía o la doctrina, o como se quiera llamar, de gobierno abierto. Básicamente, aunque es una definición que está en curso, no está suficientemente desarrollada, estaría compuesta por esos 4 componentes: transparencia, una institución transparente que maneja la transparencia llamada activa y la transparencia proactiva. La activa es la de oficio, la obligada por ley, la proactiva es la que voluntariamente la institución abre. Fomenta la participación y la colaboración, que son 2 conceptos coincidentes pero distintos. Gestiona la información en formatos abiertos, el llamado Open Data, y promueve la rendición de cuentas como actividad que ocurre en un espacio simultáneo. Cada una de estas cosas por separado son viejas. Lo nuevo que propone el tema del gobierno abierto es que esto ocurra en un marco de simultaneidad.
vale la pena recoger, para hablar de lo que estamos, recoger algunos principios. El principio de la transparencia, o uno de los principios de la transparencia, es que la información pública es un acervo de la nación, es un activo de la nación, un asset, como dice en inglés, de la nación, y por lo tanto es una cosa que debería ser absolutamente pública y publicada, con el objeto, entre otras cosas, de romper la simetría cognitiva que hay entre quienes poseen, entre comillas, esa información y la ciudadanía. Hay un desequilibrio cognitivo de conocimiento que habría que romper a la hora de ser transparentes. No voy a entrar en ese detalle, hay básicamente 4 tipos de transparencia que se han dado en México, son esas que están ahí, las podrán ver posteriormente. El tema de la participación parte de un principio también muy interesante. La ciudadanía cuenta con un patrimonio de experiencia, de conocimiento y de información que muchas veces las instituciones públicas no tienen. Es decir, allá afuera hay gente que sabe tanto o más que nosotros respecto a un determinado tema. Hay que buscar a esa gente, hay que escuchar a esa gente y hay que abrir canales para que esa gente nos ayude a gobernar mejor. Esa es la idea de la participación. La de la colaboración es que entre esa gente, entre esa ciudadanía, encontrar a aquellos segmentos que nos pueden ayudar a resolver problemas, que pueden identificar problemas que nosotros no identificamos, tal vez por ceguera de taller, por falta de recursos, por falta de atribuciones, pero hay segmentos sociales que pueden resolver, o organizaciones que pueden resolvernos problemas que nosotros no lo podemos hacer. La presentación de Nicole da cuenta de un montón de cosas que se han hecho con tecnología para resolver diferentes tipos de problemas, por ejemplo. La participación aunada a la colaboración generan lo que llaman, o pueden generar lo que se llama la innovación abierta, que es básicamente uno de los nodos centrales de la filosofía o doctrina del tema de gobierno abierto, que es el codiseño o la cogestión, que es involucrar a la ciudadanía en la gestión de las instituciones o en algunos aspectos de la gestión de las instituciones. Bien, está el tema de los datos abiertos, que es básicamente información dispuesta o publicada de manera que se puede acceder a ellos libremente y es información que puede ser procesada por máquinas, por dispositivos digitales. Ese es el formato, lo que se llama el formato abierto. Se tienen que cumplir ambas cosas para que sea dato abierto. Y la rendición de cuentas es un proceso continuo, que no es una cosa que ocurre al final de un proceso, sino que es un asunto que la sociedad requiere, dice ahí, datos procesables y reutilizables para conocer qué dicen, cómo funcionan y qué resultados obtienen las instituciones. Es decir, es un proceso de mejora continua y de interacción continua entre la sociedad y las instituciones. Las instituciones no pueden rendir cuentas ante sí y por sí solas, sino que es en un diálogo permanente con la sociedad. Bien, ahí están los cuatro componentes. Pero ahora estamos hablando de digamos, es como el origen de toda esta historia, con esos 4 componentes. Hay discusiones teóricas respecto a este tema. Hay gente que dice que el gobierno abierto es una doctrina de gestión, hay otros que dicen que es su filosofía, los cientistas políticos le están entrando a estudiarlo. En fin, hay una discusión, es una cosa muy joven, pero ahí va. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de gobierno abierto, tampoco estamos hablando de Estado abierto, estamos hablando del Poder Judicial. Bueno, el título de estas jornadas se llama Justicia Abierta. Ayer Jacqueline Pechard nos decía, el tema de la justicia no es un tema electoral solamente, el tema de la justicia habla o se refiere también a procuración de justicia. No estamos hablando de justicia en general. No estamos hablando de tribunales en general, estamos hablando de un tribunal electoral en particular. Y un tribunal electoral en particular tiene especificidades que no tiene un parlamento y que no tiene
el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son esas especificidades de un tribunal electoral a diferencia de lo demás? Y en esa medida, pues ya vamos cerrando el embudo, por decirlo así, desde esta doctrina de gobierno abierto para tratar de identificar puntualmente de qué se trata un tribunal electoral abierto, que es donde estamos. Yo he identificado, sin ser experto en temas judiciales, sin ser, en fin, estos temas, no soy experto en estos temas, pero de lo que aquí se ha hablado, he identificado estos 5 grandes temas dentro de los cuales se puede ejecutar o trabajar en pos de un tribunal electoral abierto. El primero tiene que ver con la divulgación de los derechos electorales ciudadanos. Yo creo que no son suficientemente conocidos. Las aplicaciones que mostró Nicole sirven para generar demanda de justicia o básicamente demanda de justicia. Lo que Alejandro acaba de proponer, estas 2 ideas, también son para generar demanda de justicia. Es decir, la gente no sé hasta qué punto sabe o qué tanto sabe cuáles son sus derechos para que los ejerza. Creo que una tarea de esta institución es visibilizar, sensibilizar respecto a los derechos electorales ciudadanos. Una segunda es instrumentar el acceso a la justicia, cómo se accede a la justicia y facilitar el acceso a la justicia. Un tercero es transparentar los procesos internos del tribunal. Otro es develar el curso de las resoluciones. Eso se ha hablado mucho en estos 2 días. Y no basta, creo yo, con develar el curso de las resoluciones y analizar las resoluciones, sino que cuáles son sus consecuencias. Aunque no sea una atribución del tribunal, comentaba yo con alguien, si alguien comete un delito y se tiene que ir al bote, tenemos que ver si eso funcionó o no funcionó. O sea, las consecuencias de las resoluciones. ¿Cómo sería un tribunal electoral abierto? El tema de fondo, y por eso cuando Alejandro empezó a hablar dije yo ya me voy a quedar callado, no voy a decir nada, porque el problema, dijiste tú bien, que lo fácil es un montón de cosas que todo el mundo más o menos ya está haciendo. Lo difícil, y aquí se ha dicho en estos 2 días, es lo siguiente: ¿cómo generamos legitimidad? ¿Cómo generamos cercanía? ¿Cómo generamos confianza? Ese es el fondo del tema. Ese es el fondo del tema. Y la manera o la mejor manera de hacerlo es, tal vez, convocando a la ciudadanía, induciendo lo que llaman participación y colaboración social. Es una cosa generada desde la oferta. Es top-down, no es down. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs famosas, traen impulsos desde abajo, muchas veces confrontacionales, para exigir y demandarle a las instituciones transparencia y probidad y cosas por el estilo. Pero también desde la función pública, desde la práctica de los servidores públicos, podemos generar e inducir participación. Y esa es un poco la tesis que yo quisiera subrayar. Nosotros, como instituciones, tenemos que buscar la cercanía y la confianza. ¿Cómo? Ofreciendo conocimiento a la sociedad, entregándole conocimiento para que la sociedad sepa más. Si la sociedad sabe más, estaríamos rompiendo la inequidad cognitiva, estaríamos garantizando certeza, la predictibilidad de la que también habló Alejandro. Tenemos que ofrecer predictibilidad, ofrecer conocimiento, involucrar a la sociedad y, bueno, y generar indicadores para que nos permitan a nosotros saber qué tan bien o qué tan mal vamos. Estoy hablando de inducir y producir demanda social de justicia electoral.
lo que en inglés llaman supply driven, no demand driven, y desde arriba hacia abajo, desde la élite hacia la sociedad. Y eso implica, entre otras cosas, construir ciudadanía. Y el instrumento, o uno de los instrumentos más idóneos, más buenos para poder construir esta ciudadanía, para poder inducir la participación y colaboración ciudadana, son las tecnologías de información. Son centrales para habilitar y facilitar un tribunal electoral abierto, etcétera, para visibilizar problemas, para proponer soluciones, para dialogar, para escuchar, para interactuar, para hacer las aplicaciones que mostró Nicole, para empezar a pensar qué se puede hacer con los dos casos que mostró Alejandro hace un rato, etc. Ahora, 12, 15 años metidos en observar el uso de tecnologías de información en el sector público me han hecho pensar que eso que molesta mucho a los tecnólogos, de que el tema de la tecnología es literalmente el último pelo de la cola del animal. O sea, es lo último. Primero tienes que resolver qué quieres hacer con la tecnología y luego ver qué tecnología usar y cómo hacerlo. México está lleno de ejemplos de errores garrafales, gastaderos de lana a mansalva, porque ponen la tecnología por delante, en vez de poner el concepto y la visión por delante y luego ver qué pedirle a la tecnología, ¿no? La queremos para que la sociedad sepa más de nosotros, queremos que la sociedad confíe en nosotros, queremos que la sociedad nos quiera. Es decir, queremos pegarle a la sociedad por el lado emotivo. Y porque queremos acercarnos a la ciudadanía. Bueno, esos son los grandes dilemas que la tecnología puede ayudarnos a resolver. Aquí se ha hablado de miles de ideas, Nicole presentó un montón, Alejandro propuso un par, pero llevamos 2 días escuchando acciones concretas y puntuales. Yo nada más quiero contar una cosa muy emergente que está dándose en algunos lugares, que es el storytelling, es decir, narrativas digitales, es decir, contar cómo fue el discurrir de una deliberación de un magistrado para llegar a una resolución, pero narrado como si fuera una historia. Videos, entrevista al señor magistrado, entrevista al demandante, entrevista a o sea, videos, fotos, narrativa, una cosa multimedia y súper entretenida de mirar en 10 minutos para que todos nos enteremos cómo le hizo el señor Reyes para llegar a tal o cual resolución. Es una más. Y finalmente, ¿de qué se trata toda esta historia? De generar confianzas, cercanías con la ciudadanía, de generar un tribunal electoral abierto con esas 4 cosas, pero sobre todo empezar a mirar qué se requiere para que este tribunal tenga suficiente capacidad institucional para poder instrumentar la apertura bajo el concepto que más o menos aquí se estuvo hablando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al maestro Andrés Hoffman. Creo que nos deja para la reflexión justamente qué se necesita para tener un tribunal electoral abierto. Creo que da ideas que son muy interesantes y que da para pensar mucho. Ahora presento al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Aunque imagino que todos aquí ya lo deben de conocer, voy a leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Derecho por el ITAM, realizó estudios de posgrado en el CIDE y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas y ha sido profesor en distintas instituciones. Dirigió la licenciatura en Derecho del CIDE. Ha ocupado distintos cargos en los 3 poderes públicos, así como en órganos autónomos. Como magistrado electoral, tanto en la Sala Regional Monterrey y actualmente en la Sala Superior, ha trabajado por una justicia abierta a partir de impulsar e implementar un nuevo modelo de sentencias ciudadanas. Convencido que las raíces fundamentales del ejercicio público se encuentran en la cultura legal y en las instituciones de la democracia. Magistrado, adelante, por favor. Gracias, Arturo. Buenas tardes.
En primer lugar, quiero darles y reconocer a todo el público que nos ha seguido durante 2 días a través de Internet y aquí presentes, y efectivamente han sobrevivido al tsunami de información e ideas innovadoras que todas y todos han presentado. Difícil, doctor Poiré, es hablar después de ustedes 3 y antes de la conferencia magistral del doctor Cosío, ¿verdad? Y no sé a quién se le ocurrió ponerme aquí en esta situación. A veces yo mismo me pongo en estos problemas, ¿verdad? Pero, y además, normalmente cuando uno va a hacer una presentación, y todos los libros de TED Talk recomiendan que no hay que tomarse mucho tiempo con la introducción y hacer muchos agradecimientos, pero inclusive voy a poner más difícil mi exposición y sí me voy a tomar el tiempo para hacer algunos breves, generales y amplios agradecimientos. En primer lugar, quiero decir que este foro, este seminario, estas discusiones son posibles porque a lo largo de 20 años, desde 1996 que se crea el Tribunal Electoral, los y las magistradas que lo han integrado y quienes actualmente estamos, y sobre todo quienes nos anteceden, sentaron las bases de la transparencia en este tribunal. Construyeron, sí, los procesos, las estructuras, pero también las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos, y le dieron una visión al Tribunal Electoral para responder a contextos de transición democrática que planteaban retos difíciles y en los que se tenía que innovar no solo en la toma de decisiones, sino en la construcción institucional. Así que el reconocimiento y el agradecimiento a todos los magistrados y las magistradas que han pasado por este tribunal, porque ellos han hecho posible que hoy estemos discutiendo, como decía Alejandro, un tema de vanguardia, de frontera. En segundo lugar, quiero decir que este seminario es el resultado precisamente de la aplicación de una justicia abierta o de los principios de justicia abierta, y ello es gracias a todas las áreas que trabajan en este tribunal. Este seminario puede llegar y potenciar su acceso porque Comunicación Social hace posible que a través del portal, a través del canal de YouTube, de los boletines, del uso de las redes sociales, podamos tener un diálogo de justicia abierta de cara a la ciudadanía. También porque el trabajo de la Dirección General de Relación con Organismos Electorales y No Electorales nos puede ayudar a convocar a expertos internacionales y a representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil. Y por supuesto, el Centro de Capacitación Judicial Electoral, que es una pieza fundamental en la construcción de esta institución y de la inteligencia en materia electoral que hoy en día puede México presumir como uno de los sistemas electorales en donde han funcionado las instituciones. ¿Por qué? Porque contamos con una fuerte capacitación y la calidad de los funcionarios y quienes trabajan en el centro nos permiten reunirnos hoy aquí y compartir el conocimiento y llegar a más personas. Por supuesto, tenemos muchas otras áreas del tribunal que contribuyen día con día a transparentar la información jurisdiccional, como la Secretaría General de Acuerdos, la Dirección de Transparencia y la Dirección de Documentación. Es decir, y seguramente me faltarán otras, pero todo el tribunal colabora, participa y tiene como un eje central de su función la transparencia. Y es gracias a todos ellos que hoy podemos estar en este seminario. Por supuesto, desde el primer día que se instaló la actual integración, la magistrada Yanino Talora, presidenta del Tribunal Electoral de la Sala Superior, fijó como uno de los objetivos continuar y profundizar en las políticas judiciales de tribunal abierto. Así que es gracias también a ese liderazgo y a esa voluntad que podemos trabajar en coordinación de manera participativa,
todos los magistrados y magistradas que integramos la Sala Superior y las 6 salas regionales de este Tribunal Electoral. Y por supuesto, la motivación y el empuje que le da el magistrado de la Mata a los trabajos de capacitación y el magistrado Fuentes a los temas de transparencia son los que nos ayudan y nos ponen en estos dilemas, y por eso estoy hoy aquí tratando de lograr una tarea no fácil, que es hablar antes de la ponencia magistral del ministro Cosío y después de todas estas ideas. Ahora, Poiret decía, de estos foros surgen ideas innovadoras, o de dónde más pueden surgir. Quiero decirles que incipientemente la realización de este foro, de este seminario de diálogos para la justicia abierta, surgió precisamente de un evento que tuvimos en Monterrey, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, de la cual en ese momento era rector y ahora es también de la serie de Ciencias Sociales, Alejandro. Ahí tuvimos una discusión sobre tribunales abiertos, opinión pública y sentencias ciudadanas. Y de ese encuentro, de agosto del año pasado, la magistrada María Silva, quien también ha estado acompañándonos y es de las autoras intelectuales de este tipo de discusiones, nos dimos a la tarea de plantear un seminario de mayor diálogo, de mayor participación de muchas instituciones, y después la magistrada Silva le presentó el proyecto al ministro Cosío y si alguien hay que responsabilizar de la construcción de todo este programa, son a ellos dos, a la magistrada Silva y al ministro Cosío, que impulsaron y nos ayudaron a esta sala superior a construir el programa. Bueno, ya hice lo que no debía hacer, ¿no? Tomarme mucho tiempo en la introducción. Pero es que tampoco tengo tanto que decir, ya han dicho todo. Y tengo 15 minutos, nunca había pensado que 15 minutos podrían ser tan largos. Yo voy a hablar de justicia abierta y el uso de las tecnologías, tratando de también sistematizar algunas de las ideas que se han dicho aquí y pasando por cada uno de los principios: participación, transparencia, participación y colaboración. Ahora, antes de profundizar en eso, déjenme retomar la idea de lo difícil, la construcción de legitimación institucional y este planteamiento de Andrés, que lo más importante es la visión. Y la visión sobre qué buscar con la justicia abierta sí tiene precedentes en el campo del derecho. Yo lo tengo que pasar, ¿verdad? Desde hace varias décadas, y de hecho hace aproximadamente 20 años, yo empecé a leer la literatura sobre justicia procedimental, uno de los dilemas, complejidades, problemas que señalaba hoy uno de nuestros ponentes de IFES. Y al mismo tiempo participé, era mi primer trabajo como abogado del sector público, en el desarrollo de un sistema en la Procuraduría Agraria, y que queríamos poner un proceso sobre conciliación, arbitraje y todo el asesoramiento que dan los abogados agrarios en el país en un sistema, automatizar. Ya existía el Sistema Único de Información, lo perfeccionamos. Y nosotros, yo como asesor del procurador agrario, nos planteábamos que uno de los objetivos de este sistema tenía que ser hacia el interior, pensando en la administración o el gobierno de la institución y facilitar la toma de decisiones, el seguimiento y saber qué estaba pasando en cada rincón agrario del país. Sin embargo, nos dimos cuenta que al incluir ciertos procesos como de arbitraje y conciliación y poder dar seguimiento, esto también iba a generar datos o indicadores de qué tanto estaba dándosele voz, participación a los sujetos beneficiarios del sector agrario. Después, también en la Secretaría de la Reforma Agraria me tocó iniciar el desarrollo de un sistema para que el secretario pudiera imaginar el volumen de cargas de trabajo de la dirección jurídica, proyectarlo y además preocupado por
todas las indemnizaciones que se generan derivados de los conflictos agrarios, sobre todo de expropiación indebida, poder proyectar en el presupuesto público lo que podría ser una sanción o la consecuencia de un litigio. Ahí, una vez más, el dilema y el uso de las tecnologías se planteaba desde una visión interna. ¿Qué es lo que propone la justicia abierta y por qué es una discusión distinta y además nos puede servir como guía para los retos de esta democracia en la era digital? En primer lugar, porque cambia la visión. Ya no vamos a pensar en las tecnologías y en todos los mecanismos y los principios con una orientación de administración institucional, sino que pone como eje de la acción pública, de la acción de la justicia a la ciudadanía. Y a los usuarios, por supuesto, que son quienes resienten de inmediato el quehacer institucional. Ahora, ¿y qué es lo que queremos lograr? Bueno, la perspectiva de justicia procedimental nos plantea objetivos que van muy orientados en esta dirección de construir y alcanzar lo difícil. En primer lugar, sabemos por experiencias comparadas e investigaciones empíricas que quienes participan de un litigio, quienes acuden al tribunal, van a formarse una opinión, a construirse una visión de lo que hacen los tribunales a partir de su experiencia. Y si su experiencia es de aquella parte que recibe un trato digno, que es escuchada, que realmente se siente que pertenece, to belong, ¿no?, al proceso, es decir, que puede incidir en él a través, claro, de los mecanismos formales y que esto va a tener en principio una valoración, eso ya genera una experiencia muy distinta de quien acude a los tribunales. Y es una gran diferencia en términos de opinión pública respecto de quienes no acuden a los tribunales. Ahora, a partir de este trato en donde se le da voz, se les hace sentir parte y se les respeta por igual a las partes en el trato y en sus argumentos, estaríamos generando, o es lo que sostiene esta perspectiva, una percepción y una experiencia de procesos justos. Supone que además las leyes se aplican de manera imparcial y que el actuar de los árbitros no va a ser ni sesgado, pero tampoco que el trato que le dan a los argumentos desde la sentencia o a la hora de escucharlos en audiencias no genera un desbalance o una percepción de que el tribunal inclina la balanza hacia uno de los intereses en litigio. Con ello, lo que sostiene la justicia procedimental es que se va a incrementar la probabilidad de que el resultado sea aceptado, independientemente si es favorable o desfavorable a quien acude a un litigio. Y eso porque es importante desde el punto de vista de la construcción de una sociedad democrática y de instituciones que buscan permanecer y consolidarse hacia el futuro. Porque dicen los estudios empíricos que la experiencia que tienen la ciudadanía en el derecho, en la justicia, y esto no se reduce solo a tribunales, y por eso el título de este seminario es Justicia Abierta, porque precisamente no queríamos acotarlo a el actuar de los tribunales, no se llama tribunal abierto, sino que pensamos que la cultura legal externa, es decir, la opinión pública que tiene expectativas y tiene una valoración sobre el quehacer de los operadores del derecho, va más allá de los tribunales. Ahora, ¿cuál es el beneficio y en dónde está la conexión con lo difícil? Que las personas que tienen una experiencia con tribunales, policías o cualquier entidad pública que aplica la ley, genera comportamientos. Y esos comportamientos tienen un impacto en la vida cotidiana, en la relación
con tus vecinos, en el quehacer de cada una de tus interacciones sociales. Y trasciende esto a la confianza pública. Y hay entonces un círculo virtuoso de confianza institucional y confianza pública. Y eso es un motor, un detonante, un acelerador del desarrollo. Por eso el seminario se llama Justicia Abierta y esa, creo, es la visión que queremos construir. Forjar las bases de una cultura legal que genere confianza, sí, institucional, pero que se pueda reflejar en comportamientos cotidianos. Si a la justicia procedimental le sumamos las ventajas de la tecnología, que ya ha sido ampliamente expuesta, tenemos beneficios comunes y beneficios que pueden medirse y traducirse en principio, en el acercamiento, el cumplimiento de principios que están en la Constitución o en las leyes. Entre ellos tenemos que se vuelve mucho más expedita la administración de justicia cuando facilitamos a los usuarios acudir directamente a través de un portal, de una página, a la información o el íter, el camino que se está desarrollando de cada uno de sus procesos y no los obligamos a acudir directamente a los tribunales. Esto amplía el acceso a la justicia, no solo nos permite cumplir con el principio de acceso efectivo, sino que realmente los tiempos que toma a las personas darle seguimiento a lo que está pasando con su asunto en un tribunal, sí se vuelve expedito más allá de el promedio de resolución de casos que en el Tribunal Electoral, por cierto, es bastante óptimo. Ayer mencionaba Felipe que 15 días es más o menos el promedio y la constante. Ahora, también uno de los beneficios es que se puede diferenciar entre el acceso exclusivo para quienes son parte de un juicio a través de darles una única clave y que así puedan consultar todos los trámites, pero también puede llegar a toda la ciudadanía, y voy a poner otros ejemplos, de accesos abiertos, en donde la naturaleza del procedimiento no excluye el acceso a cierta información. Ahora, una justicia moderna es una justicia eficiente, independientemente de si se use o no tecnología. Y digo tecnología desde esta concepción de software, hardware, no. Si usamos buenas metodologías, es muy probable, y buenos procesos, si están bien diseñados los procesos, si están las estructuras y posteriormente acudimos a las herramientas tecnológicas, porque yo coincido también con lo que decía Andrés, que la tecnología va al último, vamos a hacer a un tribunal eficiente. Y un tribunal eficiente y moderno no es aquel que usa necesariamente las tecnologías de punta, sino aquel que imparte de manera efectiva el servicio de administración de justicia. Y por último, otro de los beneficios es que tendremos una justicia sustentable, no solo porque se reduce el consumo de papel, sino también porque al sistematizar procesos, datos, lo que generamos es memoria institucional. Permitimos la creación de bases de datos que son muy necesarias para el análisis de la actividad cotidiana, pero sobre todo para diseñar políticas judiciales, ya sea de corto y de largo plazo. Además de que utilizamos de mejor manera la inteligencia de la ciudadanía y de otros expertos de la academia. Ahora, una vez que ya les dije cuál puede ser una de las visiones, quiero enfatizar que las tecnologías son un medio y que la justicia abierta, también entendida como este modelo de gobernanza y con los principios de transparencia, participación y coordinación, hay que verlos como un medio para llegar a ese fin de una justicia justa. La tecnología es transversal a cada uno de los principios y en adelante pondré ejemplos de cómo puede exponenciarse la transparencia, facilitarse la participación o crear mecanismos de co-creación colaborativa realmente útiles y sobre todo que llegan a muchas personas.
Y para ello voy a presentar algunos ejemplos que no necesariamente están dentro del ámbito del derecho. Algunos sí y otros inclusive ya fueron comentados hoy por la mañana en la mesa de experiencias comparadas. Yo no opté por presentar ejemplos de México o del Tribunal Electoral porque sabía que lo iban a hacer muchos otros y porque el objetivo de esta presentación es poder ver otras experiencias, compararlas y generar ideas para ver, atendiendo a nuestros contextos, qué puede tener viabilidad y qué no. En Argentina, mi equipo de trabajo que me ayuda a hacer este tipo de presentaciones, encontró esta plataforma de derecho fácil. Y debe ser fácil porque inclusive varias de ellas ni son abogadas y lo pudieron entender muy bien. Y lo que veamos, y ese es el objetivo en este tipo de plataformas, que cualquier persona que no tiene una expertise y una formación jurídica pueda entender lo que se está comunicando. En esta plataforma encontramos leyes simples y traducción, digamos, de esas leyes a un lenguaje cotidiano, a un lenguaje sencillo, para que las personas conozcan el derecho. Eso ya se ha dicho, empodera a la ciudadanía, empodera a quienes pueden hacer efectivos, ¿no?, los instrumentos institucionales para, por ejemplo, ¿no?, muchos de los casos que ponía Nicole, saber qué está pasando, ¿verdad? Y yo diría, quizá tampoco es fácil tener un algoritmo que haga previsible las decisiones en el Tribunal Electoral, y no porque sea complicado programarlo, sino porque la complejidad de los problemas y la casuística hace difícil llevar las decisiones judiciales a mecanismos de este tipo de inteligencia artificial. También Derecho Fácil nos provee de un Wikiuse, un glosario con términos legales para explicarle a cualquier persona, ¿no?, qué significan tecnicismos o conceptos jurídicos. Y Justicia Cerca, por ejemplo, le provee a la ciudadanía información para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si alguien quiere donar sangre, ahí puede encontrar a partir de qué edad y en dónde y qué procedimiento seguir. Otro ejemplo es Estonia. Estonia, seguramente ustedes dirán, bueno, es que tiene 1.3 millones de habitantes. Por supuesto, ellos pueden tener un gobierno digital, o sea, tienen una plataforma de e-government que prácticamente vincula y regula y facilita la vida cotidiana de todas las personas que viven ahí. En Estonia, la gente puede votar vía internet, no solo quienes están ahí, sino inclusive en 106 países, me parece, sí, 106 países se puede ejercer el derecho de votar vía internet de una manera fácil, segura y con registros que protegen los datos. Por supuesto, ustedes pensarán, bueno, es que esto es imposible en un país con tantos millones de habitantes. Yo creo que el problema no es la cantidad, sino es la cultura de la protección de datos. La cultura y los incentivos para sancionar a aquellas personas, ya sea desde el ámbito privado o público, que usan mal la información. Evidentemente funciona no solo porque es un país chico, sino porque tienen una cultura de respeto a la información y de sanción cuando es violada o hay alguna mala práctica en el manejo de esta información. Y eso es muy importante para construir legitimación, que haya un enforcement efectivo cuando se viola la ley, ¿sí? Reducir los indicadores de impunidad, por ejemplo. Y claro, la transparencia, ¿por qué? A lo largo de estos 2 días se ha repetido en muchas ocasiones que tenemos las mejores leyes de transparencia y tenemos una gran cantidad de prácticas y obligaciones que hacen efectiva la transparencia activa. Y el dilema es, ¿por qué no reducen
los indicadores de la opinión pública que mide ni Latinobarómetro, ni Parametría, ni prácticamente ninguna encuestadora, cuando les preguntan sobre confianza, sobre corrupción, porque la transparencia no es suficiente. Inclusive si hubiera mucha transparencia proactiva, lo que postulan las ideas de gobierno abierto, de justicia abierta, es que no es suficiente. Tenemos que pasar necesariamente a imaginar ideas y mecanismos que exponencien la participación ciudadana o de los usuarios, ¿verdad? Y la colaboración. En materia de participación, ya nos explicaban que Costa Rica es un modelo a seguir tratándose de justicia abierta y que no inició con grandes tecnologías y con todo este modelo ideológico de gobierno abierto, sino con mecanismos y metodologías que simple y sencillamente facilitaban el diálogo directo de los gobiernos, de los tribunales con las personas que requieren de sus servicios y pueden colaborar para tomar inclusive mejores decisiones desde un punto de vista administrativo, como podría ser, nos decían, en dónde se construye las oficinas de un tribunal. Costa Rica también, no voy a abundar mucho, pero es un modelo para desarrollar este tipo de sistemas de juicios electrónicos. Distingue el acceso público del acceso privado y tiene mecanismos para dar seguimiento a cada paso, notificaciones electrónicas. Puedes recibir en tu celular un mensaje de que ya está ahí una decisión del tribunal para que pueda ser consultada. Ese mensaje no significa una notificación oficial, sino que facilita y previene el interés y el seguimiento que pueden tener las partes. Y bueno, es muy robusto este tipo de sistemas. Ahora, en Alemania, este software, Liquid Feedback, que es un proyecto independiente, nos permite también ver otros modelos cuando no estamos ante instituciones legales de participación y modelos de participación ciudadana. Liquid Feedback lo que hace es poner en esta plataforma proyectos e ideas del sector público o del sector privado o de cualquier persona que quiere contribuir a la construcción de soluciones sobre problemas públicos y políticas públicas que van a trascender a la democracia participativa y a la calidad de vida de las personas. Esto está muy dirigido al ámbito municipal, pero bien puede ser replicable en el derecho si estamos convencidos que el derecho es un bien público y como tal las instituciones que lo operamos lo que hacemos es dar un servicio público de administración, de justicia o de aplicación de la ley y que no necesariamente nuestras legislaciones o la forma en que esté regulado limita o obliga a que la sociedad no incida en la independencia, en la autonomía, en la toma de decisiones. Por supuesto, hay que ser creativo e imaginar distintos tiempos, momentos y en qué agenda sí y no para mantener siempre esta idea de un tribunal imparcial, independiente, que aplica leyes justas a través de procesos justos. La colaboración es este mecanismo de co-creación. ¿Qué hace que facilita la colaboración? Pues una conexión de muchas personas y muchos intereses que de manera fácil a través de la tecnología pueden estar interactuando. Y como pueden ver en este ejemplo, pasamos ya del gobierno electrónico, no es e-govern, este es we govern now, ¿sí? Es decir, la ciudadanía tiene una presencia activa en la toma de decisiones. Y obviamente la relación no se limita a ciertos espacios. La tecnología es este motor que permite exponenciar el diálogo y la construcción colectiva. En Estados Unidos hay un software que se llama Judge It, la versión 2, y es un programa que se desarrolló precisamente a partir de la opinión de expertos, de académicos, que conocen de distritación electoral, de geografía electoral y los efectos que puede tener en el sistema electoral, es decir, la correlación que hay entre el diseño de mapas
de distritos electorales y si este diseño está sesgado para favorecer a un partido o no. Lo usa la Suprema Corte de Estados Unidos, se desarrolla a partir de la presentación de un amicus en donde académicos lo que proveen es de una inteligencia para que la Suprema Corte pueda prever, analizar decisiones de redistritación y prever escenarios o resultados. Obviamente esto sí tiene un desarrollo de estadística, algoritmos y muy complejo que yo no podría explicar, pero que seguramente me sería muy útil tener para saber lo que hace el Instituto Nacional Electoral en términos de la relación entre geografía y traducción en escaños y si esto está alterando o no los equilibrios entre los participantes. Ahora, no lo tenemos en México, por eso lo muestro, porque puede ser una de estas ideas a implementar y porque me parece indispensable que los jueces escuchen y a través de mecanismos como puede ser el amicus o de colaboración con instituciones, desarrollen sistemas que permiten evaluar en los términos técnicos y bajo el rigor metodológico de las administraciones electorales sus decisiones respecto de la redistritación electoral. Bueno, creo que si yo no los he convencido de la… bueno, alguien lo movió, pero si yo no los he convencido de que la transparencia activa y proactiva no es suficiente y que es inevitable pensar mecanismos de participación y colaboración si queremos atender la difícil tarea de legitimación, pues les pongo un video de una autoridad en la materia, ¿no? Que es Beth Novak, y quien ha colaborado en el gobierno de Estados Unidos, pero además es una académica experta que a lo largo del mundo está demostrando que estas herramientas y la guía, la visión de gobiernos, de instituciones públicas bajo estos principios funcionan. Ahora sí, le pueden dar play, por favor. Let me be very clear, and perhaps controversial, that open government is not about transparent government. Simply throwing data over the transom doesn't change how government works. It doesn't get anybody to do anything with that data to change lives, to solve problems, and it doesn't change government. What it does is it creates an adversarial relationship between civil society and government over the control and ownership of information. And transparency by itself is not reducing the flow of money into politics, and arguably it's not even producing accountability as well as it might if we took the next step of combining participation and collaboration with transparency to transform how we work. La justicia abierta realmente a lo que nos obliga es a cambiar nuestra orientación en la toma de decisiones. Es pensar en la sociedad, en los usuarios, en la ciudadanía. Y el trabajo conjunto, ¿no? Instituciones, sociedad, es indispensable y además todos vamos a ganar. Ese es digamos, el beneficio o la nobleza de esto, que todos ganamos. Haciendo efectivos los principios con las tecnologías adecuadas, muy probablemente vamos a lograr acercarnos al reto que planteaban en esta mesa y que ha salido en todas prácticamente durante estos 2 días, que es incrementar la confianza de las instituciones que operan el derecho y, si es posible, además trascender a tejer una confianza pública, a construir ciudadanía y pensar en el largo plazo. Esto ya sería digamos, algo ideal, ¿no? Ahora, en resumen, en conclusión, tenemos que transparentar procesos, datos y sentencias. No es suficiente con enfocarnos en solo uno de estos elementos. Además, los tribunales, a través de estas nuevas tecnologías, podemos comunicar más y mejor, ¿sí? y lograr una relación de comunicación sustantiva con nuestros clientes y eficaz. ¿Y por qué es muy importante lo de eficaz?
para combatir estos fenómenos de la posverdad, la mentira o como le quieran llamar. El derecho es una herramienta para que la ciudadanía tome decisiones y los tribunales estamos obligados a formar la opinión pública a través de facilitar el acceso a nuestras decisiones y generar un debate y motivar e incentivar a la opinión pública, ya sea los medios de comunicación o la academia, para que contraste la información que está recibiendo desde muchos puntos, ¿sí? Y con ello realmente estamos facilitando la construcción de una cultura legal democrática que es elemento indispensable para el desarrollo. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias al magistrado Reyes Rodríguez. Creo que muy dinámica, muy clara su exposición. Vamos a pasar, me pasaron algunas preguntas. Elegí por cuestión de tiempo una pregunta para cada uno de los participantes. Se las voy a pasar y les voy a pedir que la respondan en el mismo orden en el que han intervenido. Please, Nicole. Bueno, les leo la pregunta de Nicole, que viene en español. Ya se la traduje, pero viene en español. ¿Qué estrategias son o han sido exitosas para posicionar soluciones en el mercado estadounidense? Y es una pregunta doble. ¿Y cuáles han sido los programas o soluciones más exitosas? Gracias por la pregunta. Como podrán imaginar, podría hablar de lo que se requiere para hacer un producto exitoso todo el día, así que me enfocaré en lo que creo que son los temas clave y lo que no hacemos mucho en la industria legal normalmente cuando pensamos en productos para los tribunales o para otras entidades gubernamentales o cuando pensamos en la página web del tribunal. Para mí lo más importante es entender a los usuarios y hablar con ellos. Y pensando en algo tan sencillo como la página web de su tribunal, no deberían tener una situación en la que están ahí sentados con la tecnología, con su equipo tecnológico y deciden crear su página web y toman decisiones y después decirle, háganlo. No, eso no va a ser un producto exitoso, sin importar cuántos productos hagan. La creación de un producto exitoso es muy difícil. No se puede hacer un producto exitoso si no se entienden a los usuarios, las situaciones en las que están cuando ellos llegan a la aplicación o al sitio, si no entienden cuál es el nivel de educación de los usuarios, si no entienden qué dispositivos pueden tener al alcance. Entonces, el paso 1 es de verdad entender el problema que están tratando de resolver y entender por completo a su usuario. Y eso significa salir de la oficina, hablar con la gente allá afuera, crear prototipos y recibir retroalimentación, siempre regresar al usuario, sea quien sea. Pensar en la gente que visita la app como usuarios y no solamente poner algo allá afuera y que esperen que la gente lo ame. Y algo más que de verdad me importa es enfocarnos en el diseño. Por encima de lo demás, pueden tener la mejor tecnología en el mundo en su aplicación, pero si no es algo que se puede usar, no va a tener éxito. Y por diseño no me refiero a algo que sea bonito, me refiero a algo que sea sencillo e intuitivo. Entonces, podrán tener la página web más bonita, más bella, todo el mundo se felicita, dice, ¡ay, qué bonita nos quedó! Pero si no es intuitiva, si alguien llega con un problema en específico que están tratando de resolver, deben de quitar toda la fricción que nos lleva a la solución. Entonces hay veces que tenemos que sacrificar la belleza y enfocarnos en la simpleza. Tenemos que asegurarnos de que el usuario nunca se frustre. Puede ser divertido, pueden tener imágenes muy bonitas y que agreguen a la experiencia del usuario, pero si no es una aplicación sencilla y fácil de usar, no va a ser exitosa. No quiero tomar mucho tiempo porque estamos al final del día y podría hablar de esto durante días, así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Doctor Poiré, por favor. Sí, muchas gracias. Me preguntan cómo es que la accesibilidad de datos y procesos se traduce en mayor legitimidad de la práctica legal. No, yo creo que es exactamente lo contrario, es decir, esto es pues una condición necesaria, y ya se mencionó en varias ocasiones, pues es esencial, es obvio, es evidente que pues nos interesa tener
pues todo el expediente fácilmente disponible, la sentencia, todas las digamos, el acceso a esta información que nos permite tener los elementos de certeza. No, aquí el reto es, eso es lo fácil, insisto, aquí el reto es que esto se convierta en algo útil. Y lo reiteró Reyes en varias ocasiones. La enorme dificultad es que la tecnología, las metodologías, los procesos estén orientados a un nuevo modelo de interacción entre el ciudadano y la justicia. Y ese es el objetivo, creo yo, de este foro al final del día. Es que la justicia abierta se convierta en un modelo de interacción, de acceso a derechos y de ejercicio de derechos. Por supuesto que las tecnologías pueden ayudar mucho. Y por eso en los ejemplos que yo ponía, quizás el más elocuente es el del Shazam, o pensemos en el Amazon. Hombre, la gente, ¿por qué compra en Amazon? Porque les sirve y porque es confiable. Amazon existe más o menos al mismo tiempo que existe en México Submarino Amarillo. ¿Cuántos de ustedes han comprado algo jamás en Submarino Amarillo? Los reto. ¿Por qué? Porque no funciona, y no funciona probablemente no por el sitio de internet, sino porque las entregas en México apenas empiezan a funcionar. Amazon hoy lo hace, ¿y cómo lo hace? Con su propio servicio de entregas, ya tienen almacenes aquí en México. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta oportunidad que sí nos dan las tecnologías de información para repensar conceptos como certeza en materia electoral, es una oportunidad extraordinaria para que elementos indispensables de la vida política, jurisdiccional en este aspecto, concreto si quieren electoral, los reformemos y los renovemos. ¿Por qué todo el mundo tiene su credencial para votar? ¿Y por qué la credibilidad del INE es tan alta? Porque necesitamos la credencial para un montón de cosas y sirve la credencial, además de para votar. Entonces la pregunta es, ¿de verdad creemos que no existen, pues quizás no cientos, pero 2 o 3 cosas que podríamos reformar desde el punto de vista, pues quizás jurídico, es decir, legal, quizás por lo menos en la práctica jurisdiccional, la interpretación de algunas sentencias, etcétera, y también en el modelo de utilización de esa información, topes de gasto de campaña, por ejemplo, validación de identidad para creación de nuevos partidos políticos, para candidaturas independientes, para iniciativas ciudadanas, que podríamos empezar a utilizar como un espacio, sí, top-down, de la autoridad que invita esa demanda, pero pues tienes que abrir la puerta para que la gente entre, ¿no? Tienes que crear tus propias instancias de utilización de cosas que a la gente sí se le ocurren que sean necesarias, como el identificar cuál es la canción que están tocando en ese momento. Pues antes lo hacíamos y nos preguntábamos, después cuando empezó a existir Google decíamos, ¿cuál será esta? ¿Cuál será esta? Hasta que alguien nos dijo, bueno, pues mejor graba la música, es lo mismo. ¿Cuántas personas hoy no están preocupadas por actos anticipados de campaña? También. Que podríamos empezar a abrir esos canales una vez más, no por la tecnología en sí misma, sino porque existen hoy personas tratando de ejercer algunos de estos derechos, tratando de darle mayor legalidad a nuestros procesos electorales y para los cuales podríamos empezar a abrir canales que, si nos proveen un servicio, me validaron mi identidad de inmediato y no hubo ningún problema para poder apoyar a tal candidato o a tal agrupación política nacional, etcétera, y fue confiable, pues en esa medida vamos construyendo pequeños espacios de confianza. No es solamente accesibilidad de datos y procesos, eso es un piso ya muy bajito. Muchas gracias, doctor Poiré. Maestro Hoffman, por favor. Sí, muchas gracias. Quiero decir una cosa antes. Si yo en mi intervención soné muy crítico o enojado, ni estaba muy crítico ni estoy muy enojado, porque a veces eso ocurre con mi tono. En fin, nada más por si acaso. La pregunta es, ¿podría ahondar en el cómo las TIC ayudarían a generar mayor confianza institucional a partir de otras narrativas fuera de la técnica jurídica, incluso incorporando la sana crítica? A ver, tiene mucho que ver con la pregunta que le hicieron a Alejandro y sobre todo con la respuesta de Alejandro. Quiero sumar una cosa.
qué es la técnica jurídica y qué es la técnica en general. De repente escuchamos en los medios con mucha frecuencia, no, este es un asunto técnico para técnicos. Si le rascas tantito, te vas a dar cuenta que eso que es tan técnico puede no ser muy técnico y puede ser una cosa muy fácil de hacer y de entender. Hay un tema de traducción. Los abogados se han encargado históricamente de volverse ininteligibles y ahora les está empezando a caer el 20 de que tienen que empezar a, especialmente los que están trabajando en el ámbito gubernamental, de que tienen que volverse comprensibles. Que bueno, las matemáticas eran una cosa y la física y la química eran para mí o para muchos una cosa complicadísima. Es muy fácil si la enseñas de otra manera, no tiene nada de técnico si la explicas de otro modo. Hay una zona técnica para técnicos que es mucho más chica de la que nos la quieren vender ahorita. Las tecnologías de información son un instrumento ideal, poderosísimo y muy robusto para desmitificar, para ir tumbando un montonal de cosas que supuestamente son muy técnicas y que ya son de acceso a público. Cualquiera las entiende, cualquiera las usa, cualquiera, en fin, no son tan técnicas como solían decir. Entonces, a la hora de hacer justicia abierta o tribunales, esto lo podemos discutir todavía un poco más, tribunales electorales abiertos, a la hora de hacer eso, ¿de qué se trata? De destecnificar todo lo que está pasando con la justicia, de destecnificar todo lo que está pasando con los tribunales. Lo más posible, de contar lo que está pasando a la hora de la transparencia, contarlo de tal manera de que no sea complicado y de que sea muy atractivo y de que sea muy fácil de comprender, porque de esa manera la gente va a mostrar interés. De esa manera vamos a estar induciendo el interés, vamos a estar induciendo sensibilidades, vamos a estar llamando la atención, vamos a estar provocando esa otra parte de la justicia abierta que es la participación. Entonces, la transparencia hecha de tal modo que sea no técnica, muy amistosa, muy emotiva en la medida de lo posible y de muy fácil acceso, convoca el interés, convoca sensibilidades y por lo tanto conduce o ayuda a que haya cada vez más participación. Y al conjugar transparencia más participación ciudadana, estaríamos ya haciendo la modificación de la institución. La institución estaría ya empezando a gestionar sus asuntos de otro modo, porque está con la participación y no solamente con la transparencia. Como decía muy bien el pedacito de video que mostraste de la NOVEC. Gracias. Muchas gracias. Sí, finalmente, Antonio Márquez me pregunta que de cara a las elecciones de 2017 y 2018, ¿qué pasos tiene contemplado el Tribunal Electoral para ganar mayor legitimidad a la institución frente a la ciudadanía? O sea, otra tarea difícil. Ahora, yo sería, la verdad, muy pretencioso si quisiera dar una respuesta puntual a esto, así que voy a evitarlo. Y siempre está la tentación de ser pretencioso, pero hay poco tiempo. Entonces, simplemente voy a decir, creo que lo que tenemos que hacer es identificar acciones responsivas y estratégicas, es decir, atender las demandas sociales de la ciudadanía, de nuestros usuarios y hacerlo de manera estratégica que con unas cuantas modificaciones, transformaciones, esto pueda realmente traducirse en una apertura de calidad y de legalidad democrática para que el proceso electoral 17-18 cumpla como desde hace varios años con una elección con certeza, legalidad y transparencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los
participantes, a Nicole, al doctor Poiré, al maestro Hoffman y al magistrado Reyes Rodríguez, y muchas gracias a ustedes. Nos esperamos para la conferencia del ministro José Ramón Cosío. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a la integración de esta mesa, y a todas y a todos ustedes los invitamos muy cordialmente a que permanezcan en su lugar, ya que a continuación se llevará a cabo, como bien lo dijo Arturo Espinosa Silis, esta conferencia magistral de clausura, en la que estará como invitado de honor el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias.